Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este conversatorio de AmCham Panamá, impulsando la logística del futuro desde la digitalización y la automatización. Muchísimas gracias a todas las personas conectadas vía Teams y aquí a todos los presentes en las oficinas de AmCham Panamá. Vamos a introducir inicialmente a nuestros speakers el día de hoy. Ángel Sánchez, presidente del Consejo Empresarial Logístico, donde lidera iniciativas orientadas a fortalecer la competitividad del sector logístico, promoviendo la articulación entre actores públicos y privados y el impulso de mejores prácticas en transporte, infraestructura y comercio. Con una destacada trayectoria en la industria, es un referente en la identificación de retos y oportunidades para la modernización del ecosistema logístico en la región. Gracias por estar aquí, Ángel. Gracias a usted. Jorge Barnett, director en Georgia Tech, donde impulsa iniciativas de formación e innovación orientadas a la transformación digital y la mejora de la competitividad empresarial. Con amplia experiencia en investigación aplicada y desarrollo de capacidades en la industria, se especializa en conectar tendencias globales con su implementación práctica en las organizaciones, especialmente en áreas como logística, operaciones y tecnología. Bienvenido, Jorge. Paola Navas, Area Head of Key Clients and Integrated Sales de Maersk, una de las compañías globales líderes en logística integrada a nivel global. Con una sólida trayectoria en el sector, ha liderado iniciativas enfocadas en la optimización de cadenas de suministro, transformación digital y mejora de experiencia del cliente. Desde su rol, impulsa la adopción de soluciones innovadoras para aumentar la eficiencia, visibilidad y resiliencia en operaciones logísticas. Muchas gracias, Paola. Gracias. Y estamos aquí, en la chair del Comité de Innovación, Madeline Chinea, Country Manager de RICO, Panamá. Muchas gracias. Yo, Jairo Duque, Vice Chair del Comité de Logística y Transporte, suplantando a Pilar Castillo, que no pudo asistir el día de hoy. Entonces, bueno, gracias a todos por estar aquí presentes. Vamos a iniciar con este conversatorio. Y vamos a iniciar con esta pregunta para Ángel. Ángel, desde tu visión del sector logístico, ¿cuáles son hoy los principales cuellos de botella que están limitando la competitividad? ¿Y en qué medida estos desafíos tienen origen en la falta de digitalización? Bueno, la parte de los cuellos de botella, tal vez nos hagan falta varios conversatorios para verlas completamente. Si tengo que buscar un común denominador para encontrar el key o el principal cuello de botella, hay una falta de comunicación entre las instituciones que son lo que llamamos los OGA, los organismos anuentes de lo que es el movimiento de carga, ya sea en puerto, en aeropuerto, en frontera. Y esta falta de comunicación va contestando también tu segunda pregunta, que es sobre la digitalización. Nosotros partimos muchas veces de pensar, bueno, debe ser que los sistemas no se comparten bien la información. Y esto sería más fácil que la realidad. La realidad es que tenemos instituciones como salud que no tienen un sistema. Tenemos instituciones como aduana que tienen un sistema muy robusto, pero no se pueden comunicar con salud, no se pueden comunicar con mi ambiente, no se pueden comunicar. Entonces, por más que una institución esté abierta a digitalizarse o de tener más comunicación digital, las otras se convierten en este cuello de botella. Y entonces ahora contesto, dejando esto como el principal cuello de botella, entonces me voy a contestarte la parte de digitalización de la pregunta. Y claramente creo que la institución llamada a solucionar esto sería la Autoridad de Innovación Gubernamental, que creo que desde su inicio nosotros teníamos esta mirada utópica pensando todo. Esta autoridad se va a encargar de digitalizar a todos los ministerios, las autoridades. Han habido obstáculos en el camino, pero yo creo que hemos visto algo de luz al final del túnel porque sí se está intentando hacer APIs para comunicarlas, las entidades que no tienen los equipos, porque no es cosa de software, también es cosa de hardware. Ahorita mismo hay entidades que no tienen los equipos necesarios
para poder visualizar cosas a nivel digital. Y entonces vamos por ese camino lento, se está pidiendo algo de apoyo a multilaterales y estamos viendo que se va avanzando más lento de lo que esperamos. Y en digitalización lento es casi como hacer nada, porque mañana cuando tengamos el 2.0 ya salió el 6. Pero creo que una vez que las entidades se monten paralelamente, no con rupturas en el carrito, creo que ya vamos a poder avanzar hacia una digitalización más uniforme. Muchas gracias, Ángel. Yo estoy de acuerdo y bueno, creo que hay una fragmentación aquí de información e integración, básicamente entre varios actores, ¿no? Como tú mencionabas, empresa privada y pues sector público. Entonces, entendiendo estos retos, ¿tú hacia dónde crees que va la industria o qué podemos hacer para, aparte de lo que mencionaste, adicional, qué podemos hacer como para mitigar este cuello? Bueno, nosotros desde el Consejo Empresarial Logístico tenemos bastantes iniciativas de la empresa privada. Primero intentamos utilizar lo ya existente. Ahorita mismo se trabaja con un sistema de Crimson Logic y estuvo la empresa, porque me ayudas, por ser qué empresa era, Webfontaine, también haciendo una integración a nivel de comunicación entre las diferentes entidades. Ahorita mismo estamos trabajando bastante con la AIG para que esto continúe, el paso 2, el paso 3, el paso 4. Creo que por lo menos durante este año que he estado yo a la cabeza del consejo ha sido más conseguirles o ayudarlos con los fondos para que esto se dé. Ya los fondos están, ya ahora viene una tarea que si pensamos que conseguir fondos es complicado. Ahora viene la tarea de poner a diferentes instituciones de acuerdo dentro del gobierno para que entonces empresa privada se monte en la integración, porque obviamente digitalizar a todo el mundo es la parte complicada en tiempo, pero después viene la parte de inversión de las empresas, de que, bueno, me voy a montar en el carrito y voy a hacer mi API para que mi sistema se pegue y se comunique directamente con aduana, no tener que digitar nada. Esta parte, pero de nuevo, estas cosas desgraciadamente, por lo que hemos visto, toman más tiempo del que tenemos y tendremos que ver cómo digitalizamos hasta un punto y después igual mandar el mensajero para que consiga el sellito por mientras se digitaliza todo. Gracias. Oye, ahí le queremos preguntar entonces a Jorge, desde la investigación y la experiencia que vemos en el mundo, ¿cuáles serían esas 2 o 3 tendencias tecnológicas que realmente están redefiniendo la logística? Lo que tú estás viendo allá en ese contexto global, desde este concepto de automatización, sobre inteligencia artificial, la digitalización, ¿qué estás viendo que está en este momento sucediendo en el mundo, en el contexto que dice Ángel, nosotros por acá tratando de integrarnos para podernos conectar? ¿Qué está pasando allá afuera? Bueno, hablando un poco de lo que vemos desde Teoría Panamá, nuestro diálogo con las empresas y con el gobierno, o sea, uno de los... Es una tendencia en el sentido de que muchas empresas han invertido en digitalización en los últimos años. Los gobiernos han invertido en digitalización. Entonces, el tema de interoperabilidad y estandarización es una de las cosas más cruciales en el plano tecnológico, porque de nada sirve que todos estemos digitalizando procesos, pero entonces no lo hacemos en el mismo idioma. Y eso antes pasaba entre privados, y entonces surgían estos middlewares para conectar a distintas empresas, sobre todo un negocio, pero también lo vemos en la parte gubernamental y lo vemos en el cruce del gubernamental con el privado. Eso nos trae un segundo punto, es que en toda esa intercambiadera de datos, la seguridad de la información es probablemente el tema emergente más crítico que hay ahora mismo. Y a todo eso, por supuesto. Pero al final, IA corre sobre data. Big Data es, el nombre lo dice, Big Data. Cuando hablamos de interoperabilidad, significa intercambio de datos entre distintas entidades. O sea, que hay datos fluyendo por todas partes. Muchos de esos datos son cruciales para las empresas o cruciales a nosotros como individuos, ¿no? Somos muy delicados de que nuestros datos de salud, por ejemplo, no se filtren,
Pero lo mismo pasa con las empresas. Tienes datos comerciales, quién es tu cliente, cuánto estás viendo, cuánto te compró, si le entregaste a tiempo. Entonces, digamos que la seguridad, la protección y la privacidad en cuanto a la información y el protocolo de eso es muy importante en una era donde cualquiera que tiene acceso a tus datos entrena una IA, por ejemplo, y tus datos accidentalmente quedan en el público. Por eso dice que no le digas a ChatGPT nada que no quieres que el mundo sepa. Sí, exacto. Porque si se lo dices, se lo dijiste a todo el mundo. Y algo parecido pasa con la data. Entonces el tema de ciberseguridad, digamos que cobra un rol cada vez más relevante y cómo compartimentalizar la data. Porque entonces tú para agilizar los procesos compartes data con un montón de gente, pero tú sí resguardas los tuyos. ¿Cómo garantizas de que el de enfrente está resguardándolos al mismo nivel que tú lo estás haciendo? Y el otro punto, obviamente, digo, no se puede tener un conversatorio sobre tecnología en el 2026 sin hablar de inteligencia artificial. El país está trabajando hacia una estrategia de inteligencia artificial que se debe hacer pública en los próximos meses. Pero como parte de cualquier estrategia, hay un componente de cómo desarrollar negocios a través de una tecnología y cómo impulsar negocios existentes a través de la tecnología. Y ahí se habla mucho de, por ejemplo, IA agéntica, que es algo que empodera a mucha gente para generar ciertas capacidades que antes eran inimaginables. Sí. Puedes automatizar todo el servicio a tus clientes y cosas de este tipo, pero todavía es una tecnología que para mucha gente es nueva y tiene errores, ¿no? Errores porque al final se basa en ciertas lógicas y toda lógica puede tener errores porque la hacemos humanos. Y digamos que ahí hay una frontera que puede permitir, por ejemplo, que pequeñas y medianas empresas tengan acceso a tecnología de manera rápida que hace 10 años era impensable. Antes el ciclo para una empresa grande era largo, el ciclo para una empresa pequeña era imposible. Ahora, una empresa pequeña, mediana o grande que sepa cómo trabajar y tenga suficientes tokens ahí pagados, puede hacer un montón de cosas que hace 10 años no podía hacer. Ya no tienes que comprarle ni siquiera software a alguien, tú puedes diseñar el tuyo propio. Pero ahí, nuevamente, viene el tema de la seguridad de información y todo eso. Entonces, digamos que la IA y en particular el Agentic AI es como uno de los temas más fuertes porque te puede permitir hacer cosas a nivel de negocio muy positivas, pero también trae retos porque estamos hablando de quizá automatizar labores que antes hacía un ser humano y entonces ahí viene un tema ético, un tema laboral, un tema de cómo valoras al componente humano de tu organización y la experiencia que trae el componente humano, ¿no? O sea, la automatización tiene que tener un grado de conciencia de lo que estás haciendo, porque al final, si algo falla en la parte de la tecnología, tienes que recurrir al humano. Y entonces si el humano dice, pero si tú dijiste que no me necesitas, eso puede crear una fricción. Entonces creo que ese es el otro tema, ¿no? Pasamos de la IA de hago una consulta y tengo una enciclopedia en línea a la IA donde tú le dices que genérame 10 programadores y cada uno de esos 10 programadores tiene estas 10 tareas y automatizas todo un equipo de cómputo. La pregunta es si queremos hacer eso o si queremos permitir que nuestro equipo de cómputo actual potencie sus capacidades usando esas herramientas. Yo me inclino más por lo segundo, pero para mucha gente la primera es la única opción porque no tienes un equipo de cómputo. Exacto. Entonces, crea oportunidades, pero crea nuevos retos por la seguridad de la información. Se nos decía Ángel que el tema de poder tener nosotros las bases como país y tú hablabas de la interoperabilidad, donde tú hablabas del API también, como para que ya estas empresas que están en espera de esta plataforma donde podamos estar mejor conectados estén avisorando que la manera en que podamos comunicarnos todos de alguna manera es el API, porque es lo más fácil. Para las inversiones que vayan a hacer, porque eso es importante que lo tomen en cuenta. Hablabas de la ciberseguridad, que yo creo que, bueno, lo hablamos, hicimos un comité la semana pasada del tema de ciberseguridad y hablabas del tema de la inteligencia artificial y cómo aplicarla y cómo poder evolucionar dependiendo del escenario de cada una de las empresas. Sí. Muchas gracias, Jorge, por la intervención. Un comentario ahí también interesante, solo para ganar un poquito de valor antes de pasar con el flujo de las preguntas. Vi ayer una idea justamente, como las redes, una idea de Alexander Torrenegra, que es un proponent de AI, y él habla de una matriz de riesgo y de repetición. Entonces, su idea principal es interesante porque él decía, ¿qué automatizar o qué no automatizar? Y él decía, si es una tarea muy repetitiva con un bajo riesgo, es un buen candidato a automatización. Si es una tarea
no tan repetitiva, con alto riesgo, para qué automatizar. Entonces son ideas interesantes y hay muchas empresas también que están apuntando a todo este tema de Agentic AI. El año pasado estamos en Panama Supply Chain Forum, una charla de Alexandra Marroquini, que tiene un proyecto que está trabajando en Grid, no sé si lo vieron, muy interesante en soluciones específicas de IA para transporte. Entonces, gracias ahí por el aporte, Jorge. Vamos a seguir entonces con una pregunta para Paola. Paola, desde la experiencia de Maersk, ¿qué iniciativas concretas de digitalización, automatización o IA están generando mayor impacto en eficiencia y servicio? ¿Y qué aprendizajes pueden compartir para quienes están empezando? Súper buena pregunta. Primero, como lo vemos nosotros en Maersk, la digitalización dejó de ser un diferenciador para convertirse realmente en la base para construir cadenas de abastecimiento eficientes y sostenibles, digamos así. Entonces, Maersk, no sé si ustedes saben, Maersk ya dejó de ser una naviera para convertirse en un integrador de la cadena de abastecimiento. Y eso solamente lo hemos podido lograr a través de utilización de digitalización, automatización y consecuentemente la buena utilización de la inteligencia artificial. Y le digo buena por una razón específica. La IA está aquí para quedarse, es algo que definitivamente las compañías lo estamos viendo cada vez con mayor impacto y son de las cosas que nosotros como compañía hemos tomado desde siempre o desde que empezó, precisamente para mirar cómo lo podemos utilizar mejor en beneficio de nuestros clientes. Entonces, en lo que respecta a impactos, nosotros estamos viendo tres principales. Vemos la visibilidad del control del tiempo real, que siempre estamos hablando de que los clientes constantemente están buscando cada vez una mejor visibilidad de su cadena de abastecimiento. Ya no es solamente saber en dónde están las cosas, dónde está su carga, sino es cómo yo reacciono a esas excepciones que están pasando en la cadena de abastecimiento, porque va a pasar, estamos hablando de logística. O sea, ahorita mi amigo me estaba hablando sobre que pelea de vez en cuando con nosotros. Porque estamos en logística y ese tipo de cosas siempre van a pasar. Entonces, el tema de la visibilidad para nosotros es algo que es supremamente importante y cómo lo hacemos o cómo lo damos a nuestros clientes. Y ahí tenemos, digamos que varias cosas que hemos automatizado dentro de Maersk. Por lo menos todo lo que es el tracking end-to-end de todo el tema de la cadena de abastecimiento, todo lo que son el monitoreo de excepciones, las alertas proactivas, la visibilidad de inventarios y órdenes, todo ese tipo de cosas lo tenemos automatizado en nuestra página web y lo hemos tenido por años. En la segunda parte que nosotros vemos y que es un impacto súper importante que consideramos es la automatización operativa. Básicamente, esto no podemos llenarnos de un ejército de gente. Eso no quiere decir que la IA o la inteligencia artificial o la automatización o la digitalización está aquí para reemplazar personas. Antes, todo lo contrario, lo que está aquí es para empoderar a esas personas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo mucho es automatizar procesos, como mencionabas ahorita, que son repetitivos, que realmente no están agregando o no necesitan un ser humano detrás, digámoslo así. Como por ejemplo la gestión documental, como por ejemplo poner un booking, cotizaciones, para que, hombre, no sé que hay gente que le estamos cotizando tarde ni nada por el estilo, actualizaciones operativas, todo ese tipo de temas para nosotros es súper clave de que, hombre, hagámoslo más rápido y la única forma de hacerlo más rápido es automatizar esos procesos. Y finalmente, la IA la utilizamos mucho al interior de Maersk para ese análisis predictivo de data. O sea, todo lo que tiene que ver con la información es el rey. O sea, definitivamente el que tiene la información tiene el poder en este mundo de ahora. Entonces, claramente el análisis de data para nosotros es clave para poder utilizarla de la mejor forma posible hacia, mejoramiento y optimizaciones. Entonces, ahí hacemos forecasting, por ejemplo, de todo nuestros barcos tienen que tener cierta estructura, obviamente, para poder estar bien administrados. Y ese forecasting lo hacemos a través de análisis predictivo de data. Y eso se utiliza la inteligencia artificial para eso. La optimización de rutas, por ejemplo. Que por qué Maersk llega más rápido para unos puertos o llega más lento para otros. Estamos optimizando constantemente rutas precisamente para poder llegar en el momento correcto, no necesariamente más rápido. Identificación temprana de riesgos, eso es súper clave para nosotros. Siempre estamos buscando, hablabas ahorita sobre el tema de los riesgos también, siempre estamos buscando minimizar la cantidad de riesgos que podemos tener
Si ustedes alguna vez han leído en la parte de atrás de un BL, ahí dice claramente que esto es una aventura marítima y que todos ustedes al aceptar montarse con nosotros en este barco, están aceptando estar con nosotros en esta aventura marítima, porque cualquier cosa puede pasar. Entonces, en la medida en que nosotros podemos minimizar en la medida de lo posible los riesgos, pues obviamente vamos a generar un mayor impacto hacia el mercado. Y finalmente, en lo que respecta a aprendizajes, la transformación digital, por lo menos para Maersk, no es algo de IT. La transformación digital es un cambio organizacional, es una adopción cultural y operativa. Si eso no se ve de esa forma, está doomed al fracaso. O sea, considera lo que no va a funcionar. Y esa es una de las mayores, digamos, como recomendaciones que le damos nosotros que ya llevamos tiempo haciendo esto. Hombre, la calidad de los datos es supremamente crítica. Siempre nosotros tenemos una forma de decir, sorry que voy a decir esto, bullshit in, bullshit out. Cualquier cosa que tú metes al sistema, cualquier cosa igualito como la estás metiendo, va a salir del sistema. Entonces el análisis de la data cada vez es mucho más crítico. Entonces hay que ponerle atención a estas dos cosas. La adopción de la gente y obviamente el tema de la data. Muchas gracias, Paola. A mí bueno, yo trabajé en Maersk un tiempo aquí hablando con el foro y Maersk es una empresa enorme, global, y sabemos, pues está en todos los países Maersk, y sabemos la complejidad de una cadena de suministro. Entonces yo creo que siempre el supply chain y las empresas van a tratar de pasar de un modelo reactivo a proactivo. Y la IA y estas herramientas de automatización pues nos ayudan. También nos damos cuenta que la IA es ahora, la gente habla de IA en el futuro, Sí, total. pero ya tenemos las herramientas de IA que nos pueden ayudar. Entonces, muchas gracias, Paula. Ahí nos gustaría preguntarle a Ángel. Hemos hablado un montón de tecnología, pero nos gustaría preguntarle a Ángel, ¿qué barreras culturales o regulatorias o de talento sientes que son así relevantes para esta transformación del sector que estás hablando? Hablaste de algunas al principio, pero cuéntanos un poquito más. Bueno, Para cerrar la brecha. Vamos a empezar con las regulaciones legales, porque Cuéntanos ahí. todavía no tenemos dirección en ese tema. Asamblea está un poquito lenta para ver este tipo de cosas. Creo que ahí es donde entra empresa privada bastante. Yo he visto, no quiero ser el más pro gobierno, ni el menos, pero tengo que decir que he visto en los últimos año y medio un cambio en la receptividad de la Asamblea Legislativa. No voy a decir que son mejores o peores, nada más que veo un cambio en receptividad y si uno lleva iniciativas para leyes que acuerpen inteligencia artificial, que acuerpen transformación digital, que por lo menos llegan a proyectos, que esto no lo veíamos en años anteriores. Entonces creo que es ya como que nos pasan un poco la pelota y que es responsabilidad de la empresa privada entonces decirle a la Asamblea Nacional qué necesitamos. Porque en Ejecutivo sí es más rápido, en el Ejecutivo es más rápido tratar de empujar un cambio, pero llegamos al mismo cuello de botella, por así decirlo, porque un cambio por resolución no termina siendo un cambio real, porque en cualquier momento, con otra resolución y otra pluma, se elimina este cambio. Entonces sí creo que debemos aprovechar como que el impasse donde tenemos una asamblea que por lo menos alguno o una parte, una tercera parte o la mitad es más receptiva y podemos llevar estas iniciativas. No sabemos qué va a pasar en segundo debate y tercer debate cuando ya la ley o el proyecto toma una forma, toma como el control la misma asamblea entera, pero por lo menos estamos llevando iniciativas y no nos estamos quedando de brazos cruzados, ¿no? Esa es la parte regulatoria. Cuando tú me dices regulatoria, Regulatoria es leyes y... ¿estás pensando en cómo gestionar esa interoperabilidad? Sí, claro, porque hablamos mucho y creo que Jorge también habló mucho de ciberseguridad. Pero aquí, ¿cómo yo puedo, tal vez, cómo yo puedo buscar tener una ciberseguridad cuando no hay castigos a los hackers? O ni siquiera está regulado
qué operación es ilegal hacer, o sea, qué información sacar de mis sistemas es ilegal haber sacado y con qué se penaliza. Entonces, eso no está regulado. No hay un régimen regulatorio sobre esto. Eso quiere decir que no nos tenemos que ir tan lejos como que alguien decidió hackear AmCham. No, de repente una persona disgustada o de mi compañía, una persona que no se fue de las mejores maneras, se llevó una información y después vendió la información o de Maersk o de Georgia Tech, se lleva la información, la vende y entonces ¿cuál es el castigo? Ay, pues es que no tenías un non-disclosure agreement firmado, así que no hay ningún castigo, pero esto es violación de la información, esto, Claro. o usó mi clave para sacar información del sistema, o sea, estas cosas no están reguladas. Entonces creo que ese sería como que el primer paso para ir a una verdadera ciberseguridad, porque si no hay un castigo, entonces ¿a dónde llegamos? Tenemos que pintarlo como estafa y tratar de que entre en el sistema, famoso sistema penal acusatorio, como que fue una estafa o robo de identidad, pero no hay como ciberataque. Entonces creo que esa sería como que la primera barrera. Y entonces, ya después si me repite la pregunta. Regulación, lo que llama regulación venía con retos. La segunda era cultura y la tercera era talento. ¿Qué tú opinas? Bueno, la verdad es que con la parte me voy a ir a talento, porque pienso que ahí tenemos una oportunidad muy grande, porque lo bueno de el talento para hacerte un programa, hacerte una aplicación, programar con prompt una IA, en verdad es algo que puedes aprender en 2 semanas. Cualquier persona con muchas ganas y tiempo se ve 4 tutoriales, empieza a trabajar y a la semana, a las 2 semanas, máximo 3 meses, te tiene algo armado muy robusto. Entonces creo que en la parte de habilidades, creo que estamos bien en este momento porque no es algo tan técnico como algunas personas piensan. Ya no es que tengo que aprender QBasic o C++. O programar en COBOL. Exacto. O sea, ya no es lo que era hace 30 años. Sí. 5 años de estudio para que después cuando te graduabas ya no se usa COBOL, sino que ahora se usa FoxPro, se usa... para la gente joven que nos está escuchando, bueno, no están entendiendo mucho, pero para los que ya tenemos un par de... nuestra cédula tiene cédula, ya sabemos que esto era complicado antes, ahora la brecha es mucho más corta ahora. O sea que la parte de aptitudes y capacidad creo que es buenas noticias lo que tenemos en el horizonte. Y para la tercera etapa, que era, recuérdame. Cultura. Ajá. Cultura. Que era la cultura. Entonces ahí yo creo que me voy a concatenar algo con lo que dijo Jorge hace un rato. Tal vez deberíamos apuntar más a tener una cultura organizacional como la de Maersk, donde sabemos que no es que la inteligencia artificial o los cambios en tecnología vienen a quitarnos el trabajo, pero definitivamente nos tenemos que montar en el carrito, porque si nosotros hacemos un trabajo sin inteligencia artificial, nos toma el doble de tiempo que alguien que sí lo hace. Entonces, no es que nos van a quitar el trabajo la inteligencia artificial, nos va a quitar el trabajo las personas que sí la aplican en su trabajo. Y creo que esa es la parte de la cultura que vamos a tener que empezar a cambiar. Y esto ya no depende ni del Estado, ni de la empresa privada, yo creo que depende de cada uno de nosotros. Entonces, aprender que vamos a tener que pagar un asistente virtual, aunque sea para aprender, y después si nuestra empresa nos pone uno, pues bienvenido sea, pero paguémoslo porque va a ser parte de nuestro salario después. Entonces, vayamos practicando con los asistentes virtuales, con los tipos de inteligencia artificial. No es para hacerte un dibujito para ponerlo como meme en tu WhatsApp. O sea, la inteligencia artificial es para que te conteste los correos, es para que te haga un presupuesto. Obviamente tienes que revisarlo, tienes que darle el punto de inteligencia natural, pero te va a hacer todas estas cosas que antes nos tomaban 3-4 días hacerlas, te los va a hacer en 25 segundos de manera automática con los cambios que tienes en la organización. Entonces, creo que en un ambiente en el que estamos ahorita, sobre todo en la parte de logística, donde tenemos tantos cambios que no avisan, poder montar esto en un sistema
junto con la data, y data real, la más real posible, pero es que ya no tenemos data real, porque hoy el bunker cuesta un número y mañana cuesta X más 1. Todo cambia. Entonces, todo está cambiando, tenemos que darle la data y tenemos que montarnos en estas proyecciones que nos pueden dar estos nuevos sistemas. Y mañana serán más exactos y tenemos que saber interpretarlos, ponerle el toque natural para que sean, para diferenciarlos. Seguimos. Más completo, no. Oh, muy bien, excelente. La mañana. Me gustó mucho lo del talento. Nosotros estuvimos en Forbes el otro día y había como mucha preocupación porque, bueno, Panamá es pequeño, se ve como que necesitamos mucho este talento especializado y que no tenemos la cantidad de talento saliendo, ¿verdad? En producción, vamos a decir, versus la demanda. Sin embargo, tú pusiste algo interesante en la mesa y es, dada la complejidad de hoy para el aprendizaje y lo que se tiene que hacer, las facilidades que la tecnología hoy nos ofrece, tienen que esperar tanto tiempo para tener listo ese talento. Entonces, ahí está la educación de ciclo corto, donde tenemos una oportunidad increíble en la universidad privada, en los institutos, en crear esa educación de ciclo corto que nos saque más programadores, vamos a decir, de open source, de low code, de estos programadores de situaciones que no son tan complejas, que nos ayuden a hacer un onboarding más rápido. Muy interesante. Seguimos. Gracias, Ángel. Bueno, una pregunta para Jorge. Jorge, si una empresa tradicional del sector quisiera iniciar mañana su transformación digital, herramientas, integración, IA, ¿cuál sería un primer paso inteligente para maximizar impacto, minimizar riesgo? Yo creo que o sea, una de las cosas que a veces hacemos cuando vemos algo de tecnología es que vemos la tecnología como un martillo, queremos pegarla a todo. Lo más importante en estas cosas siempre es entender cuál es tu cliente, cuál es tu mercado. Eso es lo que te va a decir a ti qué es lo que realmente genera valor para tu cliente, qué es lo que ellos valoran en la operación que tienen, y entonces te va a orientar un poco hacia dónde, qué es lo que realmente tienes que digitalizar. Vamos a usar una palabra genérica, porque al final hay muchas cosas, especialmente en este sector servicios, hay muchas cosas que son sobre relaciones, por ejemplo. O sea, seguro cuando uno antes llamaba a un banco y te contestaba una persona, oye, buenos días, ¿cómo estás? Ya eso no existe casi. Chateas con un agente virtual que igual te dice buenos días, pero no se siente igual, ¿no? Se siente muy genérico, con sus dos signos de exclamación. Entonces, estamos pasando un mundo muy genérico en ese sentido, donde tratamos de usar la tecnología para imitar el componente humano, pero estamos atravesando como ese uncanny valley hasta cierto punto en nuestra comunicación con la tecnología, donde no todos la recibimos igual. Entonces, si tu cliente es un cliente que valora mucho esa interacción, tal vez ese proceso de interacción directa con el cliente no es el que quieres automatizar completamente. Y he visto muchas empresas que como que han ido ajustando eso, que pasaron de transformar las cosas directamente hacia una interacción puramente digital, y ya con el tiempo lo que hacen es que te dicen, mira, ahora te voy a atender una persona, pero mientras tanto, para agilizar a esa persona necesitamos pedirte esto, esto y esto. Tú le das eso, que era algo que te tocaba dictarle a un ser humano y se equivocaba, y partner con 2 T's, con una T, con 3 T's, ese proceso que era tedioso. Esa parte la maneja un agente digital y después te pasa a una persona real. ¿Por qué? Porque mucha gente valora todavía eso. Puede que en 15 años ya no sea así, porque tenemos una nueva generación que puede que tenga una cultura totalmente diferente a la nuestra en cómo interactúa con las cosas. Tal vez ellos no quieran interactuar con un ser humano, ellos prefieren interactuar con un agente digital. Mucha piedra. Pero ahora mismo, en este momento, para una empresa sería muy riesgoso llegar y decir que o sea, nos tenemos que montar en el carrito, pero ¿por qué puerta me voy a subir? ¿Por qué lado me voy a subir? ¿Qué cosas quiero probablemente arrancar? Las cosas que son, se mencionaba, repetitivas, internas, que no necesariamente son customer facing, para perturbar lo mínimo al cliente. Y si cambio algo del lado que sea customer facing, que sean cosas que realmente añaden valor para el cliente, que reducen errores, por ejemplo. O sea, si yo sé que dictar una información como el número de un BL, dictarle el número de un BL a alguien por teléfono o dictar hasta un número de cédula,
sea, son cosas que de repente yo no me siento cómodo quizá diciéndolos por un teléfono, estoy en voz alta, hablando, estoy acá abajo en la entrada y tengo que decir mi cédula para entrar al edificio, de 8, tengo que decirlo en voz alta. Ay, no, de repente yo no quiero decir eso. Esas son las cosas que podemos tratar de atacar para crear valor. ¿Por qué? Porque la persona siente que hay un confort en no tener que relevar cierta información delicada por canales que tal vez siente que no son seguros. Pero la parte del trato, la parte del seguimiento de un cliente, ahí es donde quieres a una persona quizá que use tecnología, pero que la use not customer facing. El cliente no tiene que saber hasta qué punto tú automatizas algo dentro. Lo importante es que esa persona sienta que es más ágil el servicio. Y las cosas que son muy vamos a ponerlo así, las cosas que hacen el trabajo más difícil para las personas en general. El trabajo repetitivo es uno, pero a veces hay cosas al interno de la empresa que pueden ser muy tediosas y que implementar tecnología ahí lo que hace es que tu empleado esté más contento y eso ayuda con retención. Porque de lo contrario, si tú entras directamente a decir vamos a transformar digitalmente la empresa, hay resistencia por parte de los mismos empleados porque pueden sentir que tú estás tratando de quitarles el trabajo. Entonces, saber trabajar con los empleados para que la tecnología los potencie, ese es el otro punto. Entonces, lo más importante es, tengo que entender mi empresa, dónde está ubicada en el mercado y qué es lo que quieren mis clientes. Ese es el primer lado. Y un cliente interno son tus empleados. ¿Qué es lo que puede ayudar a mis empleados? Si atiendes eso, entonces entras a decidir qué tecnología vas a usar. No al revés. No hay que usar esta tecnología y ahora voy a ver a dónde le pego. No, sino que partir de la necesidad, saber que esta tecnología es una opción muy importante, pero con un propósito para resolver una necesidad. Si no estás resolviendo una necesidad, entonces estás digitalizando ineficiencia, quizás. Entonces, ese sería como el... Gracias, Jorge. No, interesante. Y a mí me pasa lo mismo. Por ejemplo, cuando me habla una gente de IA y me dice, escoge la opción de 1 a 5, yo escribo hablar con la gente. 6, hablar con la gente. Entonces, yo creo que es algo que pues, nos identificamos todos. Es como, no vas a usar un martillo para cortar madera también, como tú dices. Es como que encontrar esas necesidades, ese gap de servicio, ese gap que agrega valor realmente a una compañía. Entonces, muy interesante. Por ejemplo, desde el punto de vista logístico, la IA, por ejemplo, para reutilización de equipos o balance de equipos en importaciones y exportaciones, es una tarea interna que puede agregar valor a una cadena de suministro. Pero, por ejemplo, una labor comercial de ventas, posiblemente en el futuro, como tú dices, pues ya sea más automática o un agente. Pero hoy en día a la gente le gusta como ese tacto humano, esa conversación. Mira, estoy aquí hablando contigo para ayudarte. Gran aporte, Jorge. Sí, ahí queríamos preguntarle a Paola. Ya contaste un poco el contexto de MERS, cómo está esta adopción de la transformación en cada una de las unidades del negocio, más allá de que sea el área de tecnología la que esté tratando o empujando, es cada área está buscando cómo hacerlo mejor. Quería que, si es posible, nos compartieras algunas estadísticas de cómo han visto una mejora en el negocio después de haber hecho estas implementaciones, tanto en incremento de ingresos, puede ser mejorar la experiencia del cliente, eficiencia en la operativa, o sea, reducción de costos en los casos que aplique. Cuéntanos un poco para que nos vayamos motivando, lo que estamos escuchando. Definitivamente funciona. O sea, digamos que en una palabra, definitivamente funciona y tiene un impacto, tiene un retorno. Eso está clarísimo. El mayor valor que hemos visto nosotros de la digitalización, más allá de generar eficiencia, es generar una mayor confiabilidad y resiliencia para el cliente. Nosotros hemos visto el impacto no necesariamente hacia el interior de nosotros, sino es todo lo que nosotros hemos hecho a favor del cliente se está viendo en el cliente. Entonces eso hay, ese retorno, digamos, que se devuelve a nosotros, es obviamente muchísimo más negocio, más capacidad realmente nuestra para poder atender mejor al cliente. Entonces, en términos generales, hay impactos de costos, claro. ¿Por qué? Porque nosotros, la automatización y la digitalización, de alguna forma ha permitido que nosotros podamos reducir tiempos para atender a nuestros clientes y poder, obviamente, tener mucho más capacidad para poder ofrecerles mayores valores, digámoslo así. O sea, la transaccionalidad la tenemos cubierta a través de nuestra digitalización y la parte Del upselling, digamos que de generar valor, o sea, hombre, no solamente aquí está una tarifa para que tú embarques, sino cómo yo te ayudo en tu cadena de abastecimiento y cómo realmente mejoramos tu cadena, cómo nos sentamos a pensar para que realmente tú tengas una mejor experiencia y no solamente, digamos, que te transporte carga de A a B, que eso lo podemos hacer, claro que sí, es nuestro core business al final, pero cómo realmente yo te ayudo a que tú reduzcas tu costo de inventario, por ejemplo, que al final es el costo más grande logístico que puede tener una compañía.
Entonces, ¿cómo yo hago desde Maersk y libero, digamos, a los equipos comerciales, a los equipos de producto, a los equipos que realmente están pensando detrás cómo generan más valor? ¿Cómo los libero yo de esa transaccionalidad para que ellos efectivamente puedan ofrecer más y generar más hacia nuestros clientes? Entonces, realmente en costos, definitivamente, adicional en términos de satisfacción del cliente que tú mencionabas, hemos visto que hay un crecimiento muy grande. Nosotros medimos la satisfacción del cliente de manera regular. Tenemos encuestas hacia nuestros clientes de manera muy regular. Y constantemente estamos preguntando qué más podemos hacer por ustedes. Y eso en parte ha hecho que todas digamos que todo lo que nosotros estamos buscando generar o desarrollar hacia nuestros clientes está muy atado a lo que el cliente realmente está pidiendo. Nosotros, honestamente, es la voz del cliente, customer voice, al final del día. Nosotros escuchamos en qué debo mejorar. En vez de pelear, por ejemplo, venga y dígame qué debo mejorar y yo mejoro. Y yo me pongo a mejorar. Ese es el punto al final y es lo que siempre queremos tratar de lograr con todo lo que nosotros implementamos. Voy a poner un ejemplo que se lanzó ayer, inclusive, lo estaba viendo ahorita que me llegó el correo. Estábamos escuchando muchos de estos, ya no son millennials, sino la siguiente generación, la Z, creo que es la Z, que no quieren tener que estar entrando a la página web para hacer tracking de su BL. Entonces, como ellos están acostumbrados a chatbots y a chatear con ChatGPT, entonces, ¿cómo hacemos para que chateando con ChatGPT yo pueda saber dónde está mi booking? Se le tiene. Entonces, ahora Maersk lanzó, si tú pones @Maersk, traquéame mi BL número tal, en ChatGPT te sale todo. Te sale, la página que se conecta, literal. Entonces te sale todo. Claro. Entonces, ¿por qué hicimos eso? No porque quisimos, honestamente. Es porque nos lo están constantemente pidiendo. ¿Cómo lo hago más fácil para nuestros clientes trabajar con nosotros? Al final del día es cómo yo mejoro la experiencia. Entonces, de los mayores impactos, honestamente, que estamos recibiendo nosotros en digamos, producto de estas implementaciones, es eso. Es el mejoramiento de la experiencia del cliente al trabajar con nosotros. Wow, increíble, súper bien. Súper, gracias Paola. Yo vi lo de ChatGPT y no sabía si era real, pero Sí, no es me verdad. confirmé, entonces Es verdad, me llegó ayer. voy a revisar ahí. Mira, para ver si funciona con un mail. Vamos a hacer una pregunta para que los tres speakers puedan pues abordar y en el orden que gusten. Entonces ahí se ponen de acuerdo. Una pregunta general. La inteligencia artificial está cambiando todas las industrias y lo hemos conversado hoy. Pues es un tema de ahora, de hoy y también es un futuro. Pero ¿cómo creen que la IA transformará la logística en los próximos 5 años? Un futuro inmediato, ¿no? Bueno, 5 años. ¿Y qué habilidades deben desarrollar las empresas y profesionales para mantenerse competitivos? ¿Quién quiere iniciar? Paola, Ángel o Yo Jorge. inicio. Ángel, vamos. Lo bueno de hablar primero es que no me voy a quedar sin nada que decir. Bueno, mira, en los próximos 5 años lo que pasa es que tenemos dos realidades. Tenemos la realidad de los países desarrollados y tenemos la realidad de los países en vías de desarrollo. Entonces, en logística e inteligencia artificial tenemos la realidad de países como Rotterdam, Suiza, donde se está usando ya desde unos años y inclusive la Comunidad Económica Europea ha hecho hasta normativas para la estandarización, para estándares globales, estandarización de la información y todo ese tipo de cosas. Lo que hacen el uso de la inteligencia artificial y sobre todo, como decía Paola, la información que le damos a la inteligencia artificial para trabajar, que sea mucho más veraz, mucho más curada, para que nos arroje información veraz y curada al mismo tiempo. Aquí en los países en vías de desarrollo, entonces los 5 años esto es llegar allí, porque no tenemos información curada, tenemos información que hay que dedicarle mucho tiempo para curar y entonces ya cambió. Así que pones la información así y lo que te sale es algo que te toca de repente interpretar un poquito así como los marineros, bueno, ¿para dónde va el viento? Entonces,
La verdad es que la pregunta de los 5 años es muy interesante, pero los 5 años de aquí o de allá. Entonces, a mí me gustaría poder decir, bueno, en 5 años vamos a estar al nivel de Singapur o Rotterdam. No lo veo, creo que son 10, pero vamos a pensar wishful thinking de que son 5 y que vamos a tener información curada para brindarle a la IA para que entonces nos arroje datos. O sea, que el Big Data sea bueno para poder tener una información que nos ayude a tomar decisiones reales y buenas. ¿Y la otra pregunta era? Bueno, ¿y qué habilidades los profesionales? ¿Qué habilidades? Entonces, creo que una vez, habiendo dicho eso, los profesionales en Panamá y las empresas lo que tienen que entonces tratar de hacer ahora es de tener un sourcing de data lo más curada posible hoy. Esto les va a permitir entonces alimentar sus IAs con esta data y entonces recibir la mejor información que puedan. Ya después en 5 años veremos a ver si tenemos la información Vivo, muerto. y qué hacemos. Pero creo que esa sería. Gracias. bueno. Ojalá lleguemos al nivel de Ojalá. país avanzado y se puede. Yo puedo continuar. ¿Cómo lo vemos, digamos que el cambio de las cadenas de abastecimiento de aquí a 5 años? 5 años, digamos, como podría ser 3, podría ser 2, podría ser mañana. Realmente estamos viendo que está cambiando a pasos agigantados, como punto número 1. Y segundo, ¿cómo lo vemos? Vemos que cada vez las cadenas de abastecimiento se van a volver más predictivas. Porque al final del día, ¿qué está pasando ahorita? La razón por la que usualmente las compañías siempre buscan mayor visibilidad es precisamente porque hay demasiadas cosas o excepciones que pasan constantemente en un cadena de abastecimiento. Que la guerra, que el cierre o llovió mucho o llovió poquito, entonces el cierre del canal de Panamá. Entonces, ¿qué pasó? Que salió Hutchinson del terminal, entonces, ¿y ahora qué hacemos con Balboa? Muchas cosas constantemente van a pasar que no se pueden estar previendo. Entonces, digamos que como vemos nosotros que va a ser el cambio, hacia dónde vamos a ir, es por lo menos ese tipo de cosas se vuelvan cada vez más predictivas. O por lo menos que tengamos nosotros la capacidad de reaccionar mucho más fácil y mucho más rápido a ese tipo de cambios que no podemos controlar. Entonces, eso es como una de las cosas que más vemos. Y en referencia hacia los profesionales, sinceramente, capacidad de adaptación. Ahorita estábamos molestando al principio que cómo va Maersk, que yo, bien, creciendo. Y al principio cuando estábamos aquí saludándonos, bien, creciendo. Y Jairo, que es un ex Maersk, me preguntaba, ¿y esto cómo va? Y yo, cambiando, como siempre, porque lo único constante que tiene Maersk es el cambio. Y no solo Maersk, las grandes compañías están en constante movimiento. Si nosotros, como profesionales, no podemos adaptarnos a los cambios y no podemos embrace el cambio, o sea, abrazar ese cambio, nos van a llevar por delante. Es así de simple, nos van a llevar por delante. Y no importa la edad que tengas, sinceramente, porque eso no va atado a la edad. Esto va atado a la capacidad, a la actitud que tú tengas como persona de realmente abrazar esos cambios, aprender lo que tengas que aprender, como decían ahorita, hombre, me meto a YouTube y aprendo qué es lo que me están hablando. O sea, y mientras tanto, bueno, fake it until you make it. Y después aprendo y de una, y voy, porque es que al final del día esto está avanzando tan rápido, pero tan rápido, que hoy es Claude, que está de moda, súper de moda, todo el mundo habla de Claude, mañana va a ser otra cosa. Entonces, definitivamente, adaptabilidad no solamente en las personas, sino que realmente en cómo podemos medir esas cadenas de suministro. Gracias, Pablo. Y lo vemos. Gran aporte. Estoy tirando línea de que no han dicho. Ya la gente se lo olvidó. No dejaron mucho espacio, pero yo concuerdo con el tema de la adaptabilidad porque yo sí creo que la tecnología va a seguir cambiando. Quizá una cosa que podría haber en este plano en unos años es que antes la percepción de que tenías que tener un equipo de tecnología o una persona que manejara tu estrategia de tecnología, que no tienes que ser tú, sino alguien que se dedique a eso. Eso era visto como una cosa propia de multinacional. A las empresas, eso lo hacen las empresas grandes. Yo tengo un tipo ahí que me arregla las computadoras cuando no abre el mundo. Eso era como la percepción
de los departamentos de tecnología. Es más, todavía hay instituciones, incluso en el Estado, que cuando se dice departamento de tecnología, básicamente es el departamento que administra la infraestructura tecnológica. Pero los departamentos de innovación son inexistentes en muchas empresas y creo que esa función cobra relevancia, porque la parte de innovación y tecnología es más bien cómo me voy ajustando a los cambios que se van dando y qué partes de mi empresa deben ir ajustándose a ese cambio. O sea, creo que se vuelve como mucho más importante tener una línea trazada para eso que años atrás, porque si no te vuelves súper, ultra, mega reactivo. Cada vez que sale algo, dices, ok, tengo que hacer algo con esto. No, el tener un poco claro de que, ok, que realmente cómo debo proceder ante un cambio que va a venir, sí o sí va a venir. Y quizá el otro tema que creo que caracterizaría un poquito a esas empresas es que, como mencionaba, no sabemos en 10, 15 años realmente si la psiquis del consumidor va a ser diferente, pero sí se ha ido viendo en los últimos años de que, es que la gente es menos leal, pero siendo realista. O sea, antes la gente decía, yo tengo una biblioteca favorita, tengo una librería favorita, me gusta esta, me gusta esta otra, me gusta esta que queda en Villa Francisco, en España. Todo el mundo tenía el lugar donde iba a comprar sus libros. Y entonces aparece esta página web donde consigues el libro mucho más barato, te lo mandan unos días después y te llega a tu casa. Entonces, ¿qué sucedió? Dejamos de ser leales, ¿no? Antes tenías un restaurante que tú ibas religiosamente, ahora tienes una plataforma donde pides lo que te da la gana. Entonces, la digitalización hasta cierto punto, estos entornos digitales nos van quitando un poquito la lealtad y en la medida que los clientes se vayan adaptando más a negociar con agentes y no con personas, se corre un riesgo de que el cliente se vuelva esa pequeña diferenciación. Todos van a ir a cloud y van a escribir la misma cosa y todos van a tener el mismo chatbot que va a hacer el mismo proceso. Pero ¿cómo hago yo para diferenciarme de todos ellos y lograr que ese cliente diga, yo quiero trabajar con este y no con este de acá? Porque si no, entonces nos volvemos irrelevantes en que no nos podemos diferenciar. Muchas gracias, Jorge. Solo un aporte grandioso. Yo creo que la IA está para quedarse. Es quien se adapte mejor. Lo que decía Paola, pues pasar de reactividad a proactividad. Lo que decía Ángel, bueno, con un panorama de que Panamá llegue a ser un país de primer mundo en tecnología, en integración en aduanas. Como decía Jorge, esa lealtad, buscar esa diferenciación, porque ahorita está Anthropic, Claude, ChatGPT, bueno, la herramienta está, el martillo está. Es como lo usamos, ¿no? Donde realmente puede estar esa ventaja competitiva. Gracias por el acuerdo. Madeline. No, mira, la verdad que un espacio muy interesante. Yo creo que ustedes tienen una gran visión. Sabemos que hay muchas empresas que están entrando en el negocio logístico, más pequeñas, medianas, con muchísimos retos. Yo creo que mucho está en resolver los problemas de sus clientes. Que muchas veces vamos y queremos adoptar una tecnología y no estamos preguntándonos realmente ese cliente que yo quiero captar, qué problemas real tiene, que puede estar asociado a tiempos de respuesta largos o a tiempos de espera por sus inventarios largos o a la forma en que se comunican con ellos. Entonces, yo los incentivaría desde la visión que tenemos como empresa de tecnología a que usemos más el tiempo para pensar en lo que queremos solucionar o el problema que le queremos solucionar o el valor que le queremos aportar a nuestros clientes para entonces poder montarnos en la ola de cuál es la tecnología que hace más fit, ¿no? Y por otro lado, hablando de las personas, que Paola lo mencionaba, muchas de las iniciativas interesantes que he visto es, oye, antes de contratar a alguien, piensa si esto no lo podrías hacer incorporando tecnología a la gente que tienes, porque si no, después vas a tener que sacar a la gente cuando metas la tecnología. Y por otro lado, hay empresas hoy que están diciéndole a sus directivos, no te voy a promocionar si no tienes la opción de la inteligencia artificial. Es un mensaje muy fuerte que ahora parece como así como que qué locura, ¿no? Pero esta locura va agarrando forma
Y muchos de nosotros, los que estamos en empresas corporativas, empresas globales, sabemos que va a ser una realidad muy pronto. Entonces, la verdad que los animo a que busquen esa adaptabilidad, que busquen conocer. Ya no hay nada, ninguna razón por la que no podamos aprender lo que queramos aprender. Tengan esa mentalidad de eternos aprendices y, bueno, esperar que todo este ecosistema pueda avanzar más aceleradamente. Gracias, Madeline. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Sara, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Por allá hay alguna pregunta de pronto para hacer pregunta de aquí la gente abierta o personas que estén conectadas? Yo tengo una pregunta. Si bien es cierto, la conversación estuvo orientada como a esos casos de uso dentro de la cadena de suministro más hacia la visión de servicios, pero no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarles, y tomando esa referencia que tú tienes, ¿no? Los países desarrollados versus los países que vamos en vías de desarrollo, quizás, ¿cómo está, o sea, el caso de uso de la IA para la robotización? Que entiendo que la cadena de suministros es algo que puede ganar, digamos, muchísima eficiencia. ¿Eso en qué estadio estamos ahora? ¿Qué podemos mirar que se está haciendo en los países que ya están más desarrollados? Yo también tengo. En términos de, y hablaste de robotización, nosotros lo estamos viendo mucho en el tema de almacenamiento y distribución, más que nada en el manejo como tal de la carga, digamos. Eso sí se está viendo principalmente en los países desarrollados. Nosotros tenemos una bodega enorme, una no, varias en Asia, y de verdad tú sientes, cuando tú entras a esa bodega, tú sientes que tú estás literal en un programa de anime, así súper wow, robots volando encima de tu cabeza, o sea, es demasiado, demasiado wow la experiencia, todavía en Latinoamérica en general, y debo hablar digamos que por Maersk y también nuestra competencia. Al final, no estamos todavía ahí con robots volando por encima de nuestra cabeza, pero sí cada vez más estamos utilizando la robotización en ese tipo, y por eso hablábamos de temas de tareas repetitivas. ¿Cómo hacemos para que efectivamente eso se vuelva cada vez más lean o más fácil para nuestros clientes? No, preferimos que nuestra gente de bodega, en vez de estar escaneando el producto, más bien esté haciendo análisis de data y optimización de cómo realmente funciona mejor y pensando. Entonces, por eso el tema al final de la gente, como tú hablabas ahorita, hombre, eliminemos esas funciones repetitivas que está en este momento haciendo el ser humano en funciones simples para que realmente liberemos sus mentes, para que realmente puedan pensar en cómo optimizar, en cómo mejorar. Por eso, habilidades para los próximos profesionales, habilidades simplemente humanas. O sea, cómo yo realmente puedo pensar en optimizaciones, en eficiencias, en mejoras, en búsqueda de información, en análisis de data. O sea, cómo realmente yo como ser humano puedo pensar. Porque el resto de cosas repetitivas, el robot está para hacerlo y lo está haciendo. Nosotros lo vemos bastante en almacenamiento, lo vemos bastante en el producto aéreo, muchísimo. Y en los barcos, más que nada, nuestros barcos cada vez requieren menos personas para poder, digamos que, funcionar. Y eso pues obviamente va muy atado a, hombre, ¿para qué tienes tantos marineros en el agua realmente? Más bien esas personas, ponlas en las oficinas, que son las que tienen que estar detrás de hablar con los clientes. Entonces son cosas de cosas al final y no es salir de personas por salir, antes todo lo contrario, es cómo hacemos un upgrade de esas personas para que continúen dentro de la compañía y puedan agregar más valor al final. Sí, un ejemplo voy a ahondar un poquito en lo que estaba Paula. Después de pandemia que se hizo tan importante todo lo que es la distribución de la cajita, como decía Jorge, todo lo que te metes en la plataforma, pides en Amazon, pides en Temu, pides en los fulfillment centers, ahorita mismo lo único que están haciendo es buscando cómo tienen más espacio para poner más cosas. Y entonces ahí es donde viene no tanto inteligencia artificial, pero sí los robots, porque ya no necesitas un espacio de 4 metros para que pase la montacarga, una de un carril y otra de otro, sino que tú tienes un robot que va sobre unos rieles y recoge el paquetito y te lo va poniendo en el pedido. Inteligencia artificial se está usando entonces en la otra cara, en el in del fulfillment, no en el out. Porque cuando ya tú tienes
y regreso a lo a lo del input de la data, cuando ya tú tienes de 6 meses, de un año, la data de los bestsellers, los productos más vendidos, los productos que más necesitan, entonces tú puedes adelantarte a tu inventario para no tener un producto que ya no se está moviendo. Dice que cuando empieza Amazon, uno de los problemas más grandes que tenía es que siempre le sobraban los libros de autoayuda porque por alguna razón en verano no se vendían. Y para los climas templados, invierno es una época más de depresión donde la autoayuda se vuelve en un libro que se vende mucho más. Esto está documentado. Pero donde viene primavera y verano se dejan de vender. Y Amazon, cuando nada más vendía libros, no entendía por qué esto pasaba. Y cuando viene toda la proyección de cuando ya tienes años de data real, te das cuenta de que, ¿sabes qué? No compres tanto porque ya viene primavera y la gente se va a poner feliz. No va a querer libros de cómo hacer ejercicio para rebajar, para tener cuerpazo en verano. No está buscando la sopa para el alma. Entonces creo que ahí es donde deberíamos como que apuntar más para la parte de supply chain. Más a ahorrar espacio para que quepa una montacarga, sino para que quepa el robotcito que saca las cosas. Pero esto ya está pasando hace años ya. Incluso aquí en Panamá. Aquí hay algo. No, aquí estamos como al 30-35%. Ya en otros lugares es que no hay una bodega así, que no sea así. Jaime Solís tiene una pregunta en el chat para Hola. Maersk tiene avance en uso de IA en revisión de documentos, datos de importación de acuerdo con los requisitos aduaneros de cada país de Centroamérica. Por ejemplo, clasificación arancelaria, permisos, aranceles, beneficios de acuerdos comerciales. Depende. Sí, tenemos avances en revisión de documentación. Hay un servicio que nosotros tenemos en la cadena de suministro que se llama Data Management, precisamente, o Documentation Management, que básicamente lo que hace no es la revisión per se del documento en el detail, porque al final eso va muy atado a cada una de las legislaciones de los países y se vuelve extensísimo estandarizar, pero sí la revisión o el checklist de tienes tal documento, tienes lo que se necesita para poder llegar bien y hacer tu importación bien en Trinidad y Tobago, digámoslo así. Entonces son cosas que todavía no estamos allá para que, digamos que revise como tal el documento per se, pero sí el checklist porque eso antes lo hacía una persona. O sea, una persona llegaba y se sentaba, recibía los documentos. Imagínate, ¿cuántos documentos tiene que recibir esa persona? Entonces, obviamente, habían errores humanos. Es normal. Y el error humano significaba mucho dinero para el cliente. Tenía que pagar ese dinero y obviamente quedábamos muy mal. Entonces, esto fue una solución que no solamente eliminó como tal ese error humano, sino que generó más satisfacción con nuestros clientes a la larga. Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos más automático, más estándar para poder simplificarle la vida a la gente? Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, Sara, en el chat? Sí, Ok, yo creo que ya se cumplió más o menos el tiempo previsto. Bueno, de mi lado, el Comité de Transporte y Logística en representación de Pilar, les quiero agradecer, bueno, a todos los presentes aquí en esta sala, a los speakers. Gran aporte, creo que salimos todos motivados a seguir aprendiendo de IA y a seguir, pues, en este camino, ¿no?, que estamos. Gracias a toda la gente que se conectó también vía Teams. Y de mi lado, no, agradecerles. Seguimos avanzando por un mejor Panamá, conectado, para llegar así, como dice Ángel, de pronto a que Panamá sea un país de primer mundo en algún momento. Y bueno, de mi lado eso, Madeline. Muchísimas gracias y nada, que tengan una feliz tarde. Gracias. Excelente. Gracias.